El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba: jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: Él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en la sinagoga, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos. Qué hermoso este día que el Señor nos regala para profundizar en Él, el amor que nos tiene y la grandeza de cómo actúa su amor. Porque, queridos hermanos, es fácil decir el amor de Dios. Dios nos ama, su amor es misericordia, su amor es plenitud. Mire, es fácil decirlo, pero qué grande que es vivirlo y profundizarlo para poder verdaderamente entender y comprender. Y eso, queridos hermanos, es verdaderamente saber qué es el amor del Señor. Y es en eso que quiero que nosotros restablezcamos este momento con la palabra en la profecía de Oseas. Porque recuerde lo que el Señor les está diciendo: ustedes hicieron lo que quisieron sin tenerme en cuenta a mí. Ustedes se dedicaron a organizar, a elegir, a armar, a construir sin tomarme en cuenta. Y mire lo que el Señor está haciendo. No es que Él sea un Dios caprichoso que dice: ¿y por qué a mí no me toma en cuenta? Recuerde, Él no necesita de nadie, queridos hermanos. Él es Dios. Él ya es todo, es plenitud en Él mismo. Así que no necesita de más nada. Pero Él le reclama algo a su pueblo, por lo cual el pueblo es la única manera de que vaya por el camino correcto. Este es el reclamo de Dios, es la preocupación por sus hijos para que tomen el camino correcto. Y es eso lo que no estaban haciendo. Es por eso que les dice: hicieron de todo y no me tomaron en cuenta. ¿Qué significa? Se esforzaron ustedes y no dejaron a mi gracia actuar. Escuche bien, ustedes por sus propias fuerzas quisieron hacerlo y no dejaron que sea mi fuerza la que los ayude. No dejaron que sea mi grandeza la que los lleve a lograr grandezas en su vida. No dejaron que sea mi pureza, mi amor, mi bondad la que actúe en ustedes para que todo lo que hagan sea bondad pura. Qué hermoso que es Dios, queridos hermanos. Nosotros, hagamos lo que hagamos, nunca lo vamos a poder hacer tan grande, tan bello, tan puro y tan perfecto cuando dejamos que Él nos ayude, que Él actúe en nosotros. Y ese era el error del pueblo, querido hermano, y ese era el reclamo de Dios, y siempre va a ser ese reclamo. Queridos hermanos, sin Él no podemos, sin Él no podemos. Es por eso cuando me preguntan los papás, las mamás, y me dicen: Padre, ¿qué debemos hacer? Denos una herramienta para que podamos ayudar a nuestros hijos. Yo le digo: Dios sobre todas las cosas. Cuidado. Y es un engaño muy común, querido hermano, en nuestros ambientes. ¿Por qué? Porque como cristianos católicos comenzamos a buscar herramientas externas, comenzamos a buscar ayuda, que son buenas, sí son buenas, querido hermano, pero no puede hacer que una herramienta sea mejor que la gracia de Dios. Escuche bien,
no puede ser que una herramienta supere mi confianza en Dios. No puede ser que yo ponga más mi confianza en la herramienta que mi confianza en Dios. No puede ser que la salvación de mi hijo esté más en una herramienta que en mi confianza en Dios. No puede ser que la oración tenga un mínimo que las herramientas que buscamos. Y eso, queridos hermanos, es lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra, para que tomemos las mejores decisiones, para que tomemos el mejor camino, o si no, nos perdemos el sentido de todo, perdemos el sentido de la fe que tenemos en Él y perdemos sobre todo su acción en nosotros, porque nosotros preferimos otras herramientas, porque nosotros idolatramos otras cosas, porque nosotros exaltamos otras cosas y no lo exaltamos a Él, al Dios único, al Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, al único que puede salvarnos por haber enviado a su Hijo Jesucristo. Y si nos distraemos de eso, queridos hermanos, vamos a actuar como lo hicieron los fariseos, como lo hacía la multitud, queridos hermanos, cuando Jesús expulsaba a los demonios. Mire, qué manifestación más bella, qué manifestación poderosa de que un demonio obedezca a la orden de Jesucristo, se someta a la orden de Jesucristo y salga. Y mire las conclusiones que sacan los fariseos. Lo hace en el nombre de Satanás. ¡Qué error más grande, queridos hermanos! Él expulsa a los demonios por la obra del príncipe de los demonios. ¡Qué error más grande! Confiar más en lo que nosotros pensamos que confiar más en Dios y en su obra poderosa. Y eso está sucediendo mucho en estos tiempos, querido hermano, y va a seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque la gente fácilmente cree que en las cosas está la respuesta, que en las cosas está la felicidad, que en las cosas está la cura, que en lo que nosotros pensamos o en lo que nos hace pensar este mundo está la solución de todo. No, queridos hermanos, solo Dios. ¿Quién como Dios? Nadie más que Dios. Y cuando nos olvidamos de eso, nos desesperamos, nos intranquilizamos, dudamos, lloramos. Queridos hermanos, renegamos de la obra maravillosa de nuestro Señor. Renegamos. Perdemos todo el sentido porque dejamos de poner nuestra confianza en Él. Deje de cometer este error. Querido hermano, querida hermana, deje de seguir perdiendo la paz. Deje de perder su salud. Deje de enfermarse. Vuelva su confianza al Señor. Solo en Él, solo por Él suceden los milagros. Solo por Él suceden las curaciones. Solo por Él el mundo se restaura. La naturaleza destruida se restaura. El mundo enfermo se sana. Solo por Él. Y esa es su gran enseñanza. Y miren, hermoso, no solo nos muestra esto, sino que al mostrarnos esto, también nos dice: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. ¿Por qué no los dice después de decirnos que solamente Él puede hacer la obra? Mire, hay que entenderlo, querido hermano, porque mucha gente puede perder lo primero por lo segundo, o perder lo segundo por lo primero. No es que Él se arrepiente de decir de que solo es Él, no, querido hermano, sino que está diciendo: la cosecha, hay mucho por hacer en este mundo y los obreros son pocos. ¿De qué obreros está hablando? De los obreros que saben que todo sucede por Él y para Él, y sin Él nada existe. De esos obreros está hablando, y por eso dice que son pocos. Querido hermano, podemos ser millones de sacerdotes en el mundo,
Pero si no nos damos cuenta que la obra viene de Él, no va a servir de nada ser millones de sacerdotes en el mundo. Por eso es que cuando la gente ora por los sacerdotes hermosos, dicen, queremos sacerdotes santos. ¡Qué hermosa oración! Porque están diciendo, queremos sacerdotes que crean que es Dios el que hace la obra. Eso es lo que están pidiendo. Queremos sacerdotes que crean que solo Dios, que nadie más que Dios. Pero ¿de qué sirve 1 millón de sacerdotes si son pocos los que creen en eso? Mire, queridos hermanos, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Crean por encima de todas las cosas en Él y no ponga su esperanza en las cosas de este mundo. Ponga su esperanza en Él. Bendito sea el Señor. Amén.